En mis 40 años de magistrado, he escuchado todas las excusas imaginables para pasarme un semáforo en rojo. He escuchado, llegué tarde al trabajo, no lo vi, el sol me daba en los ojos. Pero este caso, este me dejó paralizada. Un esposo llegó a mi sala con una multa por saltarse un semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora, en una de las intersecciones más transitadas de Providence. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue solo 3 palabras: pensé que la perdería. Les contaré sobre el día que me recordó por qué sigo amando este trabajo después de todos estos años, y por qué a veces la ley tiene que dar cabida al corazón humano. Cuando este caso llegó a mi escritorio un martes por la mañana, parecía bastante sencillo. Infracción de tránsito, citación por cámara de luz roja. El acusado, Michael Patterson, de 52 años, casado, padre de 3 hijos, trabajaba como operador de maquinaria en una planta manufacturera en Cranston. Tenía un historial de conducción impecable, ni siquiera una multa de estacionamiento en 28 años. Pero esto fue lo que me llamó la atención: la velocidad. La cámara automática lo registró a 100 kilómetros por hora en la intersección de Broadway y Washington. No es solo saltarse un semáforo en rojo. Es peligroso. Esa intersección ve a miles de peatones todos los días. Estudiantes, familias, ancianos cruzando hacia el distrito comercial. Abrí la grabación de la cámara en mi computadora antes del juicio. La hora marcaba las 11:47 de un miércoles por la noche. Vi el vídeo 3 veces. Su auto, un Honda Accord plateado, no redujo la velocidad ni lo dudó. Simplemente avanzó a toda velocidad cuando el semáforo llevaba 4 segundos en rojo. 4 segundos. Eso es una eternidad en una intersección. Me recosté en la silla y me pregunté: ¿qué pudo llevar a un hombre con un historial impecable a cometer algo tan imprudente? Con los años he aprendido que siempre hay una historia. A veces es buena, a veces no. Pero siempre hay una historia. Mientras me preparaba para el juicio esa mañana, supe que necesitaba escuchar la suya. Esto es lo que pasó esa noche, dije cuando Michael estuvo frente a mí. Pero primero, déjenme contarles lo que vi cuando entró en mi sala. Llevaba una camisa azul planchada, pantalones caqui, y se notaba que había intentado estar presentable. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban exhaustos. No el cansancio de alguien que se queda despierto hasta tarde de fiesta o viendo la televisión. Era el tipo de cansancio que nace del miedo, de la preocupación, de llevar un peso que nunca te deja descansar. Señor Patterson, empecé, mirando la citación que tenía delante. Aquí dice que se le registró a 102 kilómetros por hora al pasar un semáforo en rojo en Broadway y Washington. ¿Es correcto? Él asintió, con las manos entrelazadas. Sí, señoría. ¿Exacto? Me recosté. Señor Patterson, he estado revisando su historial. 28 años conduciendo, sin una sola infracción. Ni siquiera una multa de estacionamiento. Ayúdeme a entender qué pasó esa noche. Respiró hondo y pude ver que intentaba recomponerse. Su señoría venía del hospital de Rhode Island. Mi esposa. Se le quebró la voz. Se detuvo, se recompuso. Mi esposa, Susan, había ingresado esa misma noche. Los médicos me dijeron que estaba estable y que debía irme a casa a descansar. Así lo hice. Me fui a casa. Asentí, escuchando atentamente. Esto ya era diferente a los casos de tráfico habituales. Llegué a casa sobre las 11, continuó. Intentaba dormir, pero no podía. Algo no iba bien. Y entonces, a las 11:35, sonó mi teléfono. Era el hospital. Dijeron que el estado de Susan había cambiado. Dijeron que debía regresar de inmediato. Usaron la palabra, inmediatamente, su señoría. Sentí que la sala se quedaba en silencio. Todos escuchaban. Agarré mis llaves y corrí a mi coche. El hospital está a solo 5 kilómetros de casa. Broadway y Washington son la ruta directa. Cuando llegué a esa intersección, el semáforo estaba en amarillo. Vi que se puso en rojo, pero hizo una pausa, mirándome a los ojos. Pensé que la perdería, su señoría. 26 años de casados.
3 hijos. Es mi mundo. Y pensé que si me detenía en ese semáforo, si esperaba esos 90 segundos, pensé que no llegaría a tiempo. La sala del tribunal ahora estaba completamente en silencio. Señor Patterson, dije, levantando la vista de los documentos, dígame qué pasó cuando llegó al hospital. Su voz se volvió más firme. Corrí a urgencias. La enfermera del mostrador supo quién era yo al instante. Me llevó directamente de vuelta. Susan estaba rodeada de médicos y máquinas. La estaban atendiendo, intentando estabilizar su ritmo cardíaco. ¿Y la estabilizaron? Asintió. Por primera vez, vi una expresión de alivio en su rostro. Sí, su señoría. Tardaron 40 minutos, pero lo hicieron. El médico me dijo después que esos primeros minutos fueron cruciales. Si no hubieran podido trabajar con ella continuamente durante ese periodo, no terminó la frase. No le hacía falta. Volví a mirar la grabación en el monitor que tenía delante. 100 kilómetros por hora con un semáforo en rojo. Pensé en los peatones que podrían haber cruzado. Pensé en los otros coches que podrían haber estado en esa intersección. He visto demasiados accidentes, demasiadas familias destruidas por decisiones precipitadas. Pero también pensé en Michael al recibir esa llamada. Su esposa muriendo a 5 kilómetros de distancia. La decisión que tuvo que tomar en ese momento. Para cuando este caso llegó a mi sala, algo inesperado había sucedido. Uno de los observadores del tribunal, tenemos algunos asistentes habituales que disfrutan viendo los procedimientos, había compartido la historia en redes sociales. Una breve descripción, un hombre se salta un semáforo en rojo corriendo hacia la cama de su esposa moribunda. Mi secretario me dijo que se había compartido miles de veces incluso antes de que Michael entrara en mi sala. La gente estaba dividida. La mitad decía, desestímenlo de inmediato, tenía una buena razón. La otra mitad decía, la ley es la ley, ¿y si hubiera matado a alguien? Les diré lo que siempre he creído, no importa si 3 personas prestan atención o 3 millones. En mi tribunal, todos los casos reciben la misma consideración. No tomo decisiones basadas en la opinión pública ni en las opiniones de las redes sociales. Tomo decisiones basadas en los hechos, la ley y la persona que tengo delante. Pero admito que este caso ya me pesaba más que la mayoría de las infracciones de tráfico. Porque ambas partes tenían razón. Michael había infringido la ley, de forma clara y peligrosa. Pero la había infringido por una razón que yo entendía en el fondo. Llevo más de 50 años casado con Joyce. Si alguien me llamara y me dijera que se está muriendo, sinceramente, no sé qué haría. Eso es lo que a veces hace que este trabajo sea difícil. La ley es clara, pero la vida es complicada. Cuando Michael terminó de explicar lo que pasó esa noche, me quedé en silencio un momento. La sala estaba abarrotada, más gente de lo habitual en un tribunal de tráfico. Se había corrido la voz. Volví a mirar la citación, luego la grabación en mi monitor. Luego miré a Michael, que seguía allí de pie con esa expresión de cansancio y preocupación. Señor Patterson, dije, ¿está su esposa aquí hoy? Negó con la cabeza. No, su señoría. Está en casa recuperándose. Está mejor, pero los médicos quieren que evite el estrés y se lo tome con calma durante los próximos meses. Asentí. Me alegra saber que se está recuperando. ¿Cómo está, de verdad? Es una luchadora, su señoría. Los médicos dicen que necesitará una cirugía de bypass en unas semanas, pero su pronóstico es bueno. Estamos agradecidos. Se le quebró la voz de nuevo. Estamos muy agradecidos. Me incliné hacia adelante en el banco. Señor Patterson, quiero que entienda algo. Lo que hizo esa noche, pasarse el semáforo en rojo a 100 por hora, fue increíblemente peligroso. Broadway y Washington son unas de nuestras intersecciones más transitadas. Incluso a medianoche, hay coches, hay peatones. Estudiantes caminando a casa desde la biblioteca. Trabajadores que terminan sus turnos de noche. Él asintió. Lo sé, señoría. Sé que estuvo mal.
Si hubiera habido alguien en esa intersección, un coche, un peatón, ahora mismo estaríamos teniendo una conversación muy distinta. Podrías haber matado a alguien. Podrías haberte suicidado. ¿Y entonces dónde estaría Susan? Lo sé, dijo en voz baja. Lo he pensado todos los días desde entonces. Hice una pausa, asimilando la idea. Pero también quiero que sepas que entiendo por qué lo hiciste. Llevo casado con mi Joyce más de 50 años. Si alguien me llamara y me dijera que se estaba muriendo, que tenía que ir allí de inmediato. Me detuve, mirándolo fijamente. Entiendo la decisión imposible que enfrentaste en ese momento. Pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Mi problema, señor Patterson, es este: soy juez. Mi deber es hacer cumplir la ley. Y la ley es clara: pasarse un semáforo en rojo es una infracción. Pasarlo a 100 kilómetros por hora es conducción temeraria. No puedo ignorarlo. No puedo fingir que no ocurrió. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Pero, continué, también soy un ser humano. Soy un esposo. Soy alguien que cree que la ley debe servir a la justicia, no solo al castigo. Y me pregunto, ¿cómo se ve la justicia en este caso? Bajé la vista a mis notas y luego volví a mirar a Michael. Déjame preguntarte algo. En esos 12 minutos entre recibir la llamada y saltarte el semáforo en rojo, ¿consideraste llamar al 911? ¿Conseguir escolta policial? Negó con la cabeza. Señoría, no pensaba con claridad. Solo podía pensar que Susan me necesitaba. Que tenía que llegar. No pensaba en la ley ni en el procedimiento correcto. Solo necesitaba llegar con mi esposa. Asentí lentamente. Te creo. Y eso es lo que hace que este caso sea tan difícil. No estabas actuando con malicia. No estabas siendo imprudente por gusto. Estabas actuando con humanidad. Respiré hondo. Esto es lo que voy a hacer. Y quiero que recuerden, todos los días, lo afortunados que son. Suerte de haber llegado sanos y salvos al hospital. Suerte de que ella sobreviviera. Suerte de que no hubiera nadie más en esa intersección cuando pasaron. Lo haré, señoría, dijo con la voz cargada de emoción. También quiero que me prometas algo. Si, Dios no lo quiera, vuelves a enfrentarte a una situación así, llama al 911. Consigue escolta policial. Deja que los profesionales te ayuden a llegar sano y salvo a donde necesites. ¿Me lo prometes? Sí, señoría. Lo prometo. Lo miré un buen rato. Señor Patterson, parece un buen hombre que se enfrentó a una situación imposible. Tomó una decisión que podría haber terminado en tragedia, pero gracias a Dios no fue así. Puede volver a casa con Susan. Puede ver a sus hijos. Puede envejecer juntos. Hice una pausa para asegurarme de que me escuchaba. Esto no es un pase libre. Soy yo reconociendo que a veces la vida nos pone en situaciones donde no hay buenas opciones, solo desesperadas. La ley tiene que ser firme, pero también humana. Y hoy, elijo ser humana contigo. Gracias, su señoría, susurró. Gracias. Váyase a casa, señor Patterson. Bese a su esposa. Dígale que un juez viejo y loco de Providence está rezando por su recuperación. Y conduzca con cuidado. Lo haré, su señoría. Lo prometo. Después de suspender la sesión, Michael se acercó al estrado. Tenía los ojos rojos, pero estaba sereno. Señoría, dijo, no sé cómo agradecérselo. Negué con la cabeza. No necesitas agradecerme. Solo cumple tu promesa. Cuida de Susan. Acompaña a tu familia. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Él asintió, me estrechó la mano con firmeza y salió de la sala del tribunal. Mi secretaria, Jennifer, se me acercó después de que todos se hubieran marchado. Señora jueza, eso fue realmente impresionante. Volví a sentarme en mi silla, sintiéndome repentinamente muy cansado. Sabes, Jennifer, llevo 40 años haciendo esto.
He sentenciado a gente a prisión. He retirado licencias. He impuesto multas que sabía que serían dolorosas. Y la mayoría de las veces es lo correcto. Ella esperó a que yo continuara. Pero de vez en cuando te encuentras con un caso que te recuerda por qué existe la misericordia. ¿Por qué importa la compasión? Michael Patterson no es un criminal. No es un peligro para la sociedad. Es un hombre que ama tanto a su esposa que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para estar con ella cuando más lo necesitaba. ¿Crees que tomaste la decisión correcta?, preguntó Jennifer. Lo pensé. Creo que tomé la decisión humana. Y a veces, es lo mismo. El vídeo de la audiencia se volvió viral. Millones de visualizaciones. Miles de comentarios. La gente debatía si fui demasiado indulgente o compasivo. Mi nieto me mostró algunos comentarios, gente discutiendo sobre la ley contra el amor, las reglas contra las relaciones. Pero esto es lo que le dije, no tomé esa decisión por internet. La tomé por Michael y Susan Patterson. La tomé porque, en ese momento, así es como me parecía la justicia. Permítanme decirles lo que espero que la gente aprenda de este caso. Primero, la ley importa. Existe para mantenernos seguros, para mantener el orden, para proteger a los vulnerables. Michael se saltó un semáforo en rojo a una velocidad peligrosa, y eso estuvo mal. Si lo hubiera descartado por completo, habría dicho que las reglas no importan cuando tienes una buena excusa. Y eso no es cierto. Las reglas siempre importan. Pero en segundo lugar, y esto es igualmente importante, la ley sirve a las personas. No existe en el vacío. Cada caso involucra a seres humanos reales que enfrentan circunstancias reales. Y a veces, el resultado más justo no es el castigo más severo. A veces, es reconocer que alguien tomó una decisión terrible en un momento difícil y mostrarle que la misericordia y la responsabilidad pueden coexistir. Michael pudo haber matado a alguien esa noche. Pudo haberse suicidado. Vivirá con ese conocimiento el resto de su vida. Es una carga pesada. No necesité añadirle una multa ni puntos en el carnet para que comprendiera la gravedad de lo que hizo. La vida ya le había enseñado esa lección. Lo que quería que entendiera es esto: todos somos humanos. Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que elegir entre lo correcto y lo necesario. Y cuando llegan esos momentos, tenemos que vivir con nuestras decisiones. Michael tomó su decisión, y gracias a Dios todos sobrevivieron. Mi decisión fue encontrar su humanidad con la mía. Tras 40 años en este tribunal, he aprendido que la justicia no consiste en tratar a todos por igual. Se trata de tratar a todos con justicia, lo que implica verlos como individuos, comprender sus circunstancias y responder con firmeza y compasión. Michael Patterson me enseñó algo ese día. Me recordó que el amor puede llevarnos a hacer cosas desesperadas. Y a veces, cuando alguien actúa por amor y no por malicia, los tribunales deberían responder con comprensión en lugar de condena. Eso es lo que creo. Eso es lo que siempre creeré. Y por eso, incluso después de 40 años, sigo amando este trabajo.